¿Qué tal, amigos? Nuevamente les saluda como siempre su amigo y hermano en Cristo Antonio García Hernández. En este su canal cristiano adventista Estudiando el Verbo. Con mucha alegría iniciamos el repaso de la lección de escuela sabática, la número 10, para el 7 de septiembre del año 2024, titulada Los últimos días. Su presencia y participación hacen toda la diferencia para hacer viva la mayor escuela del mundo. Un momento cuando disfrutamos juntos con el estudio de la Biblia, en la oración, con el compañerismo y maneras de cumplir la misión de salvar personas para el reino de Dios. Sean todos ustedes bienvenidos. El título de la lección, como dijimos, es Los últimos días. Les recuerdo que estamos estudiando el libro de San Marcos y vamos rápidamente a la introducción que hemos preparado. En esta semana estudiamos la declaración de Jesús sobre el acto de la dadivosidad de una viuda, pero nos concentramos en una sorprendente profecía sobre el destino del templo de Jerusalén. Este capítulo, junto con sus paralelos en Mateo y Lucas, habla de la caída de Jerusalén y del fin del mundo con la segunda venida de Jesús. Como muchas enseñanzas en Marcos, la instrucción del Señor fue la respuesta a una pregunta por parte de sus discípulos. Esta pregunta le dio a Jesús la oportunidad de enseñar verdades vitales para la vida y la experiencia cristiana. Jesús no solo predijo el futuro, sino que también instruyó a sus discípulos y a nosotros sobre cómo prepararse para las pruebas venideras. Y antes de ir al punto central de esta lección, la lección número 10, que se encuentra en Marcos 13, 26 y 27, quiero invitarles para que ahí donde estén tengamos una palabra de oración. Oremos. Bendito sea nuestro Padre que estás en los cielos, te alabamos y glorificamos, Padre eterno, porque solamente tú mereces toda la suprema alabanza y gloria. Y te rogamos, oh Señor, perdona nuestros pecados, nos limpies de toda nuestra enfermedad, nos puedas purificar y puedas aliviar, oh Señor, todas nuestras enfermedades. Alvítanos con poder en esta hora para que podamos discernir tu palabra, que tu Espíritu Santo sea nuestro director en esta hora y que podamos escucharlo, ya que sería imposible entender algunas verdades en tu palabra sin que esto suceda. Gracias, oh Padre, porque te lo rogamos, te lo suplicamos en los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén. Vamos entonces al punto central de la lección. Para ello quiero invitarles, como siempre, a que tomen sus Biblias, la palabra de Dios, el libro de libros, en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículos 26 y 27. Marcos, capítulo 13, versículos 26 y 27. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el otro extremo de la tierra. Entremos entonces al repaso de la lección. Los ancianos que habían visto el templo de Salomón lloraban al ver el pequeño y humilde templo edificado por Zorobabel, de acuerdo a lo que dice Esdras, capítulo 3, versículos del 8 al 13. Herodes el Grande quiso reconciliarse con los judíos, reformando ese humilde templo. Hizo de él la maravilla arquitectónica que los discípulos alabaron ante Jesús. Pero Jesús vio más allá de esas lujosas piedras, ese magnífico oro y esa maravilla visual. Vio ejércitos romanos destruyendo todo a su paso, cumpliéndose así la profecía del libro de Daniel acerca de ese cuerno pequeño. Vio el lugar edificado para la gloria de Dios arrasado por la maldad del pueblo de Dios.
Al mostrar esa realidad, la mezcló con la visión de la bendita esperanza. Un día Jesús vendrá para acabar con la maldad y el pecado. Y en esta lección, estimados amigos y hermanos en Cristo, vamos a ver dos aspectos importantes de esta lección. El primer tema es la destrucción del templo. Ahí vamos a ver una chispa de esperanza, preparación para el desastre y la mano destructora. Y en el segundo punto vamos a ver la venida del Hijo del Hombre, la gran tribulación previa a la segunda venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesús. Vamos al primer punto, la destrucción del templo, una chispa de esperanza. Para ello quiero invitarles nuevamente a que tomen sus Biblias y vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículo 42. Marcos 12, 42. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Cuando la Biblia se refiere a pobres, se refiere a una palabra griega, tojos, que significa mendigo o indigente. Lucas usa penijeros, una forma poética más reciente de penes, que significa uno que vive con lo indispensable y que tiene que trabajar cada día al fin de tener algo que comer al día siguiente. Lucas 21:2. Penes se deriva del verbo penomai, trabajar para ganarse la vida. Tal vez Jesús quería que se destacara el espíritu de esa viuda en un nítido contraste con la actitud de los fariseos para con las viudas. La pobreza de esta viuda puede haberse debido en parte a la avaricia de algunos de los escribas y fariseos presentes en esta ocasión. Mateo 23:14. Dijo Cristo que ellos devoran las casas de las viudas. Marcos 12:40. Pero aquí estaba una viuda que con su corazón rebosante de amor a Dios echó todo lo que tenía, todo su sustento. Marcos 12:44. ¡Qué contraste! ¿No creen? Ahora, en relación a la moneda, Marcos utiliza la palabra blancas, que en griego es leptón, una moneda de cobre que pesaba menos de 1 gramo. El leptón era la moneda judía de cobre más pequeña en circulación. Ahora, el cuadrante, una cuarta parte del as, Biblia de Jerusalén, la palabra griega que se utiliza, que es cuadrantes, que equivale a 2 leptón o blancas, y que equivalía a un 64avo de un denario romano, el salario de un día, en el tiempo de Cristo. Mateo 22. Con frecuencia se ha puesto énfasis en la pequeñez intrínseca de la ofrenda de la viuda. ¿No debería ponerse más énfasis en la comparativa grandeza de la ofrenda? Marcos 12:44. El templo de Herodes tenía varios atrios. El llamado atrio de las mujeres. Se encontraban 13 cofres donde se depositaban las ofrendas. Cada uno de ellos estaba destinado a un objetivo concreto, para comprar leña, etc. Jesús observaba cómo depositaban grandes o pequeñas sumas en esos cofres. Cuando fue impresionado por la pequeña ofrenda de una viuda, de acuerdo a lo que dice Marcos 12:41 y 42. Vamos rápidamente a esta cita. Estando Jesús sentado delante del arca de la ofrenda, miraba cómo el pueblo echaba dinero en el arca y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Al contrario que los ricos oferentes, esta viuda no deseaba ser alabada, solo deseaba contribuir a la obra de Dios con lo poco que tenía. Versículos 43 y 44. No le importaba la corrupción imperante entre los sacerdotes. Su ofrenda era para Dios, no para los hombres. Quizás esta pequeña historia, este pequeño suceso,
el cual llamó la atención de Jesús, nos puede dejar a lo menos una lección a todos los que de alguna manera ofrendamos o retenemos la ofrenda. Para la viuda, esa pequeña ofrenda era muy importante porque era para Dios y no para los hombres. No le importaba si aquella pequeña ofrenda finalmente la gastarían, en qué la gastarían, ¿verdad? Y Jesús iba a anunciar en breve, después de esto, la destrucción del templo a causa de la corrupción y la maldad de Israel. Pero en medio de la maldad reinante, esta viuda representaba a los adoradores sinceros que aún reconocían la santidad del templo como casa donde Dios deseaba ser adorado, donde Dios deseaba de ser adorado. De ahí la chispa de esperanza. Ahora, otro aspecto de este primer punto de la lección es la preparación para el desastre. Quiero invitarles nuevamente para que vayamos a la Biblia y vayamos o centremos nuestra atención en Marcos 13:13. Marcos 13:13. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Interesante, ¿no? Seréis aborrecidos de todos por causa de mí, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que se mantenga firme a pesar de todas las causas adversas que pueda haber en la vida para que nos desanimemos, este será salvo, ¿verdad? Subiendo el monte de los olivos, un discípulo llamó la atención de Jesús acerca del magnífico templo de Herodes, Marcos 13:1. Su respuesta dejó a todos atónitos. Vamos allá, Marcos, versículos 1 y 2. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos: mira, maestro, mira qué piedras y qué edificios. Versículo 2, Jesús respondiendo le dijo: ¿Ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Paralelamente, sí, este suceso, esas palabras podemos verlos también en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Sí, Mateo 24. Ahora, esa es la respuesta que dejó atónitos a los apóstoles. ¿Cuál era la razón por la cual se quedaron atónitos? Ellos esperaban que Jesús fuera su salvador de un reino terrenal y no de un reino espiritual. Ahora, Jesús dividió su respuesta en 3 fases, ¿verdad? Ante la pregunta de los hermanos pescadores, capítulo 13, versículos 3 y 4, ¿verdad? Dice: y se sentó en el monte de los olivos frente al templo, y Pedro, Jacobo, Juan y Andrés le preguntaron aparte: dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse. ¿Quién eran esos hermanos pescadores? Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, Jesús hace énfasis en la importancia de la predicación del Evangelio, ahí en Marcos 13, versículos del 5 al 13, ¿verdad? También las señales de la destrucción del templo, Marcos 14 al 23. Y finalmente, la tercera fase es sobre las señales del fin del mundo, Marcos 24 al 37. Vamos a leerlas rápidamente, por lo menos esta última, 24 al 37. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias que están en los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Versículo 27. Y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Preparación para el desastre, ¿verdad?
En la primera fase, Jesús indicó que pronto surgirían y seguirían surgiendo falsos cristos que presentarán un evangelio falseado, Marcos 13 del 5 al 6. Estos generan turbulencias, pero aún no es el fin, Marcos 13 del 7 al 8. Antes de la destrucción del templo, el evangelio fue predicado en todo el mundo conocido, y hasta que Jesús venga, debemos estar preparados para presentar nuestra fe con claridad, sin importar las consecuencias. Vamos a la Biblia nuevamente. Primera de Pedro 3:15. Primera de Pedro 3:15. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice el apóstol Pedro: sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Debemos estar preparados para el fin de los tiempos. Esta afirmación, sin duda, también se encuentra en Marcos 9, Marcos 13 del 9 al 13. Marcos 13 del 9 al 13. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de los gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí para testimonio a ellos. Y es necesario que el evangelio sea predicado ante todas las naciones. Pero cuando os trajesen para entregaros, no os preocupéis por lo que habéis de decir, ni lo penséis, sino lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esta cita sin duda es interesante, porque es el Espíritu quien se manifestará a través de nosotros para dar testimonio, ¿verdad? Y esto lo digo para aquellos que no creen dentro del pueblo de Dios, no creen en la existencia de la persona del Espíritu Santo, ¿verdad? Versículo 12: y el hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Versículo 13: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Vamos al otro aspecto del primer punto, la mano destructora. Para ello quiero invitarles nuevamente a que vayamos al Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 14. Y cuando veáis la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, puesta donde no debe estar, el que lee entienda, entonces los que están en Judea huyan a los montes. ¿Qué significa esto? Jesús unió la destrucción del templo con las profecías de Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. La profecía de las 70 semanas presenta a un príncipe, Roma, que destruiría la ciudad y el templo después de la muerte del Mesías. Este es el desolador que llenó Jerusalén de abominaciones. Daniel 9:26 y 27. Regularmente, cuando se quiere imponer por la fuerza una religión, es utilizado el poder político para ello. Es decir, cuando se une la religión y el poder político, siempre se impone algo o alguien, ¿sí? En la cual tú no estás creyendo. A esto se le llama abominaciones. A esto y al que lo produce, al que lo lleva a cabo, el desolador. De acuerdo a lo que dice Daniel 9:26 y 27. Lucas deja claro que la abominación desoladora se refiere a Jerusalén rodeada de ejércitos romanos, ¿verdad? Lucas 21:20. Esto ocurrió en el año 66 después de Cristo, cuando Cestio Galo intentó tomar Jerusalén. Su imprevista retirada permitió a los cristianos abandonar la ciudad y salvar sus vidas. Marcos 13 del 15 al 18. No es otra cosa que la imposición de una religión falsa, ¿verdad?, a través del poder político. Y en este caso es Roma, que es el
cuerno pequeño de Daniel 7:25, Roma imperial. Un año después, Nerón envió a Vespasiano a sofocar la rebelión y este dejó a Tito para continuar el asedio hasta total destrucción de la ciudad en el año 70, cumpliéndose así parte de la profecía la profecía más larga de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. Vamos al siguiente punto, al segundo y último punto, la venida del Hijo del Hombre, que es el punto central de la lección. Antes de la venida del Hijo del Hombre habrá la gran tribulación. Marcos 13:19. Vamos rápidamente. Marcos 13:19. Porque en aquellos días serán de tribulación, el cual nunca había habido desde el principio de la creación que Dios creó hasta este tiempo, ni lo habrá. Después de explicar la destrucción del templo, Jesús comienza a hablar de lo que ocurriría entre ese evento y su segunda venida. Un tiempo de tribulación extrema, Marcos 13:19, ya lo leímos. Esta tribulación en contra de los escogidos, es decir, los que se mantienen fieles a Jesús. Vamos al versículo 20. Y si el Señor no hubiese acortado aquellos días, nadie sería salvo, más por causa de los escogidos que Él escogió, acortó aquellos días. Aquí vemos no solamente que Dios está al control, sino también está listo para auxiliar a sus escogidos, a su pueblo, a todos aquellos que han aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal. El periodo de tribulación implica la persecución del pueblo fiel por parte del poder religioso que domina en la Edad Media, esto es Roma papal, ¿verdad? Ese poder religioso, político religioso que dominó la Edad Media, ¿verdad? Durante ese periodo muchos pagaron con su vida su deseo de leer la Biblia y de ser leales a sus enseñanzas. Marcos 7:25, ¿verdad? Vamos rápidamente a esa cita que es muy importante para todos aquellos que han visto cómo se ha cumplido esta profecía. Miren lo que dice: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, ¿verdad? Tiempos y medio tiempo, que equivalen a 1260 días, pero en profecía serán 1260 años. El periodo de tribulación implica la persecución del pueblo fiel por parte del poder religioso que dominó la Edad Media. Dijimos que Roma papal, durante ese periodo, muchos pagaron con su vida su deseo de leer la Biblia y de ser leales a las enseñanzas. En Daniel 7:25 y otros pasajes nos dicen que la persecución duraría 1260 años, a partir de que el emperador romano de aquel tiempo decrete como autoridad suprema de todas las iglesias al Papa. Eso fue en el año 538, y los 1260 años proféticos llegan hasta 1798, cuando Napoleón decide despojar al Papa de todo su poder y autoridad. Antes de 1798, a partir de la Reforma, la persecución amainó en algunas partes de Europa. Muchos tuvieron que huir de sus países para refugiarse en Alemania o Suiza a fin de librarse de la persecución. Miren lo que dice una joya del Espíritu y Profecía de Elena G. de White, Nuestra elevada vocación, del 17 de diciembre. Puedo saber que si vuestra vida está oculta con Cristo en Dios, cuando entremos en la prueba a causa de nuestra fe, Jesús estará con nosotros. Cuando se nos lleve delante de los dirigentes y los dignatarios para dar razón de nuestra fe, el Espíritu del Señor iluminará nuestro entendimiento y seremos capaces de dar testimonio para la gloria de Dios. Y si somos llamados a subir por Cristo, seremos capaces de ir a la prisión confiando en
como un niñito que confía en sus padres. Ahora es el momento de cultivar la fe de Dios. Solamente quiero subrayar en esta cita del Espíritu de Profecía que es el Espíritu Santo el que nos librará de todas las cosas que el poder político y la falsa religión representada por el cuerno pequeño, que es el papado, es precisamente el Espíritu Santo quien nos librará de todo este mal, ¿sí? Muchas veces se confunde el lector porque se menciona al Espíritu del Señor pensando que el Espíritu Santo y Jesucristo es el mismo. No es así. El Espíritu Santo es la tercera persona de la deidad, como dice Elena G. de White, ahí en el capítulo 18 del libro de Evangelismo, y no es el Espíritu del Señor, ¿verdad? Quizás ahí no se entienda perfectamente, pero por eso hago la aclaración. Ahora bien, en la segunda venida de Jesús, Marcos 13:26, la palabra dice que entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Esa es la forma en la que se manifiesta la divinidad. Hay muchas citas donde se manifiesta la divinidad en medio de las nubes y con gran poder y gloria. ¿Por qué subrayo esto? Porque muchos serán engañados pensando que es la segunda venida de Jesús y es Satanás quien está montando una falsa segunda venida de Jesús. Al acercarse el fin de la tribulación comenzaron a cumplirse las señales anunciadas por Jesús en Mateo 13, 24 y 25. Número 1, el oscurecimiento del sol y la luna, ya lo leímos. Esto ya sucedió el 19 de mayo de 1780. Número 2, la caída de estrellas. Esto ya se cumplió el 13 de noviembre del año 1833. La conmoción de los cielos. Este es un evento futuro anunciado también en Apocalipsis 6:14. Después aparecerá Jesús de forma visible. Apocalipsis 1:7, todo ojo le verá, poderosa y gloriosa. Los muertos en Cristo resucitarán y los fieles vivos serán transformados, como dice el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4:16 al 17 y en Marcos 13:26 al 27. Y 1 Corintios 15, ¿Cuándo sucederá este gran evento? Jesús nos dice que cuando veamos las señales, sabremos que se acerca. Marcos 13:22 al 29. Como conclusión, Jesús aseguró que los eventos concernientes a la destrucción del templo serían contemplados por esa misma generación. Marcos 13:30 al 31. Pero, con respecto a su segunda venida, nos avisa que nadie sabe el momento, ni el día, ni la hora. Marcos 13:32 al 37. Nuestra parte es velar. Por eso Elena G. de White, en una cita por demás importante del 1 de septiembre, en su matinal Reflejemos a Jesús, miren lo que dice: el momento exacto de la segunda venida de Cristo no ha sido revelado. Jesús dijo, pero el día y la hora nadie sabe. Sin embargo, dio señales de su venida y dijo, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Mateo 24, 48, 36 y 33. Puesto que no conocemos la hora de la venida de Cristo, debemos vivir sobria y piadosamente en este mundo, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Con esta cita, estimados amigos y hermanos, llegamos al fin de este repaso de lección, esperando haber cumplido con ese gran propósito, en primer lugar, de hacer de la Biblia un estudio importante, y segundo, al escuchar estas lecciones, podamos estar atentos a los eventos que hoy en día están sucediendo en el mundo y en nuestro ámbito, porque Cristo viene pronto. Y yo digo amén. Les envío como siempre un abrazo fraternal y les invito para que nos acompañen nuevamente en la siguiente lección. Que tengan un excelente día y que la paz y la esperanza de Cristo siga
reinando en sus corazones.